Hola y bienvenido a Tierra Viva. Aquí la curiosidad se acomoda como un gato bajo un rayo de sol, mientras la ciencia susurra lo bastante bajo como para invitarnos a soñar. El viaje de esta noche no se mide en minutos ni en kilómetros, sino en eones a través de un planeta que nunca ha dejado de romperse y reconstruirse. Mucho antes de que existieran ciudades o continentes como los conocemos, antes incluso de que los mapas tuvieran sentido, la Tierra era un rompecabezas vivo, que unía y desarmaba enormes masas de tierra que hoy llamamos supercontinentes. Subían, se hundían, chocaban, se fragmentaban y desaparecían como barcos fantasmales navegando en el océano del tiempo profundo. ¿Alguna vez te preguntaste cómo lucía el mundo cuando toda la tierra conocida estaba unida en una sola pieza gigantesca? ¿Y qué fuerzas titánicas fueron capaces de destrozarlo una y otra vez? Lo más curioso aún, ¿en qué punto de esa historia nos encontramos ahora? Tal vez escuches esto desde un lugar que en otro tiempo fue fondo marino. Quizás estés sentado justo encima de los huesos desgastados de una cadena montañosa extinta. Así que dime, ¿dónde te encuentras esta noche? ¿Y qué secretos guarda el suelo bajo tus pies? Si disfrutas de estos viajes en espiral por la ciencia, de estas historias contadas en voz baja sobre tiempos remotos, me harías un gran favor suscribiéndote o dejando un me gusta. Ayudas a que este rincón tranquilo y luminoso permanezca vivo para quienes lo necesiten. Ahora bien, espero que no resulte tan cautivador que te mantenga despierto. Pero si ocurre, al menos cerrarás los ojos sabiendo cómo los continentes han bailado y cómo la Tierra pierde y recupera su equilibrio. Así que ponte cómodo, deja ir tus pensamientos y comencemos, porque bajo la corteza silenciosa de nuestro presente yace una narración de miles de millones de años, de colisiones, fragmentos y calor, de continentes vagabundos y gigantes destruidos, de un planeta que se recompone como un recuerdo antiguo que insiste en permanecer. Esta es la historia de los supercontinentes, escrita no con tinta, sino en piedra. Y como suele ocurrir, la ciencia a veces no comienza con una gran revelación, sino con algo que simplemente no encaja. Una aguja que no apunta al norte, una roca en un sitio imposible, una pregunta que rehúsa ser silenciada. A inicios del siglo XX, geólogos que estudiaban flujos de lava en la India notaron algo inquietante. Cuando la roca fundida se enfría, atrapa la dirección del campo magnético de la Tierra como una diminuta brújula congelada. Pero estas rocas antiguas apuntaban al sur, no ligeramente desviadas, sino invertidas por completo. Y en distintos lugares del mundo, rocas de la misma edad mostraban orientaciones muy diferentes. ¿Cómo podía ser? Esto sucedía antes de que pudiéramos mapear el fondo oceánico o ver la Tierra desde satélites. La idea de que los continentes se desplazaran era motivo de burla en las aulas, pero unas cuantas mentes calladas escucharon en esas pistas algo revolucionario. Entre ellas estaba Alfred Wegener, meteorólogo alemán y amante de los mapas antiguos. En 1912 observó, como muchos antes, que las costas de África y Sudamérica parecían encajar. La diferencia es que él fue más allá. Reunió fósiles de especies extintas encontradas en orillas opuestas. Comparó formaciones rocosas idénticas a lo largo de océanos distintos. Señaló huellas de glaciares en regiones que hoy son selvas húmedas. Y lanzó una idea audaz, que todos los continentes habían estado unidos en un único supercontinente, al que llamó Pangea. Su propuesta fue rechazada, incluso ridiculizada. Le faltaba explicar el motor que movía a los continentes. La ciencia, al igual que las placas tectónicas, se resiste a moverse sin fuerza suficiente, pero las rocas siguieron susurrando. Décadas después, con el sonar cartografiando los océanos y los terremotos revelando el rompecabezas tectónico, emergió lo que faltaba, la propagación del fondo marino, las zonas de subducción, la convección del manto.
El lento andar de la tectónica de placas reivindicó su fantasma, y aquella idea de continentes errantes pasó de fantasía a pilar fundamental, aunque con ella nació un misterio aún más profundo. Si podían moverse, ¿cuántas veces lo habían hecho? ¿Cuántas uniones y separaciones hubo antes de Pangea? La respuesta resultó más extraña de lo que nadie imaginaba, porque Pangea, tan vasta como fue, no había sido la primera. La Tierra ha formado y destruido varios supercontinentes. Algunos tienen nombres antiguos: Rodinia, Nuna, Colombia. Otros apenas sobreviven como susurros fósiles: Kenorland, Válvara. Cada uno nació de choques, fuego y presión, y cada uno terminó destrozado desde las profundidades. Los fragmentos quedaron enterrados, erosionados, vueltos a forjar. Porque los continentes no son eternos, flotan, colisionan, se parten y resurgen. Fue en las décadas de 1950 y 1960 cuando los geofísicos, al recopilar registros magnéticos de rocas de todo el mundo, empezaron a armar un mapa no de tierras, sino de orientaciones. Una cartografía magnética del pasado, comparando la dirección e inclinación de rocas de la misma edad en continentes distintos, reconstruyeron sus posiciones pretéritas. El resultado fue asombroso. Masas enteras como India, Groenlandia, Australia o la Antártida habían viajado miles de kilómetros. A veces juntas, a veces solas, siempre parte de algo mayor, pero el rastro nunca era sencillo. La tectónica no se detiene. Los océanos se abren y cierran, montañas nacen y se desploman, la corteza es devorada y rehecha en el manto. Mucho del registro más antiguo ha sido borrado, y sin embargo permanecen huellas. En el escudo canadiense, rocas de más de 4.000 millones de años que sobrevivieron a presiones inconcebibles. En Australia Occidental, circones de 4.400 millones de años que revelan que la corteza continental flotante existe casi desde los albores del planeta. Pero siempre fue móvil. Y esa movilidad, el calor del núcleo impulsando la danza tectónica, hace que los supercontinentes no sean una posibilidad, sino una certeza. Los continentes flotan como balsas sobre un manto inquieto. A veces se separan, a veces se chocan, pero el patrón persiste: inhalación y exhalación, fusión y fragmentación. Ese ciclo, que se repite cada cientos de millones de años, ha marcado desde el clima hasta las extinciones masivas. En un laboratorio, un investigador abre una roca y encuentra marcas de un mar desaparecido hace eones. En otro punto del planeta, un satélite revela un valle en Rift, el nacimiento de un futuro océano. Y bajo nuestros pies, el tirón y empuje continúa. Hoy, con GPS, sismógrafos, datos magnéticos y minerales ancestrales, los científicos siguen armando este rompecabezas flotante. Porque no es solo geología, es memoria. La Tierra escribe su historia en capas, pliegues y cicatrices, y en esas páginas grabadas en piedra descubrimos una y otra vez la ascensión y caída de los supercontinentes. Hubo una vez Rodinia, hace más de 1.000 millones de años, reunida alrededor del Ecuador, donde glaciares y desiertos coexistían. La vida primitiva luchaba en sus costas. Rodinia se quebró y quizá dio inicio a la glaciación más profunda de todas, la Tierra bola de nieve. Y antes de Rodinia, Nuna. Antes de Nuna, Colombia. Historias fragmentadas, rastros cada vez más débiles. Pero con cada análisis, cada modelo de placas, cada firma magnética, el patrón se hace más claro. La Tierra choca y se rompe. Los océanos se abren y luego se cierran. La vida se adapta. Y el planeta entero vuelve a redibujarse una vez más. Nosotros vivimos hoy en uno de esos fragmentos, una pieza suelta de un inmenso rompecabezas en movimiento. Los científicos piensan que estamos justo a mitad de un superciclo continental. El Atlántico continúa ensanchándose lentamente, mientras que el Pacífico, poco a poco, se estrecha.
Algún día, no pronto, pero inevitablemente, todos los continentes volverán a reunirse. Ese futuro ya tiene nombre. Pangea Próxima, el supercontinente por venir. Su forma aún es incierta, su fecha de aparición discutida. Tal vez dentro de 200 millones de años, quizás más, será una tierra donde Nueva York podría estar frente a Marruecos, donde la Antártida vuelva a cubrirse de bosques y donde los Himalayas se desgasten para dar paso a nuevas montañas en nuevos choques. Y cuando llegue ese momento alguien o algo podrá mirar ese mapa y preguntarse cómo era el mundo antes de volver a unirse. Ahora imaginemos la Tierra no como la conocemos, sino en su infancia, extraña, desnuda y apenas reconocible, como un sueño fragmentado. Sin ciudades, sin árboles, sin huellas. Solo agua y viento, piedra y fuego. A veces el cielo teñido de un azul oscuro, otras de un rojo sofocante, según lo que acabara de suceder en el planeta. Los océanos, inmensos, estaban cargados de minerales y rebosaban de una vida diminuta, invisible al ojo humano. Los continentes, si acaso existían, eran irreconocibles, pedazos dispersos que apenas comenzaban a definir una identidad. Así era el mundo mucho antes de que apareciera el primer supercontinente. Una tierra con corteza delgada, caliente y frágil, cuarteada como vidrio recién enfriado. Los arcos volcánicos cosían el fondo oceánico y de respiraderos submarinos nacían islas incandescentes. Allí, bajo un cielo pesado y en medio de una química turbulenta, comenzaron a surgir lentamente las primeras masas de tierra. Pero tener tierra no significaba tener un lugar seco y habitable. Eran simples rocas, abrasadas por el sol y constantemente erosionadas por la lluvia ácida y las mareas implacables. Aquellos protocontinentes eran pequeños, dispersos, como pecas en la piel de un planeta hirviente. No eran todavía unificados, pero tenían algo valioso: estabilidad. La corteza terrestre existe en dos versiones, oceánica y continental. La oceánica es oscura, densa y pesada. Se hunde, se recicla y muere en ciclos cortos de cientos de millones de años, como platos desechables. La continental, en cambio, flota. Es más ligera, más gruesa y mucho más antigua. La tierra que pisas hoy podría tener miles de millones de años. Ha resistido impactos, incendios, inundaciones y glaciaciones. Es la biblioteca donde se guarda la memoria geológica del planeta, pero forjar esa corteza continental requirió de una combinación precisa: calor interno, agua como lubricante de la fusión y tiempo suficiente para que los minerales se reorganizaran en algo flotante y duradero. Durante cientos de millones de años, bloques de corteza llamados cratones fueron chocando, estirándose, colisionando y uniéndose. Fueron las semillas de los primeros supercontinentes. Uno de ellos fue Valvara, formado hace más de 3.000 millones de años, considerado el más antiguo supercontinente conocido. Aunque el adjetivo super podría sonar generoso, probablemente era más pequeño que Asia hoy. Sin embargo, en su época fue colosal. La vida entonces era simple. Microorganismos unicelulares formaban alfombras en las costas, liberando oxígeno y lentamente envenenando el mundo que les había dado origen. El gran evento de oxigenación aún era apenas un murmullo. Sobre los mares flotaba una bruma teñida por metano y polvo volcánico, y bajo las aguas, cargadas de hierro, prosperaba vida que jamás dejaría fósil. La superficie terrestre era estéril, golpeada por radiación ultravioleta, con un aire cargado de gases irrespirables. Y sin embargo, la vida persistió. Con el tiempo, Valvara se fragmentó y sus restos vagaron. Surgió después Kenorland, alrededor de hace 2.700 millones de años, una masa más amplia. Imagina estar parado en su límite, llanuras volcánicas infinitas, mares poco profundos y el viento aullando sobre rocas que, en un futuro, formarían partes de Canadá, Australia y Escandinavia. Allí,
Estructuras microbianas llamadas estromatolitos construían cúpulas en las aguas poco profundas, exhalando oxígeno en un planeta que recién aprendía a respirar. Fue entonces cuando ese oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera, un subproducto de la fotosíntesis. Y aunque hoy lo asociamos con la vida, en ese tiempo era un veneno. Muchos microbios murieron. Otros se adaptaron o se escondieron en refugios sin oxígeno. Fue la primera gran extinción, una traición bioquímica. Aún así, de esa catástrofe brotó lo que vendría después. Kenorland se quebró por el calor y la tensión tectónica, abriendo nuevas cuencas oceánicas. Sus fragmentos terminaron formando partes de supercontinentes futuros. Así continuó el ciclo: unión, ruptura, deriva y reencuentro. Más tarde apareció Columbia, también conocida como Nuna, hace unos 1.800 millones de años. Este supercontinente logró reunir gran parte de la superficie del planeta en una única masa. El manto ya se movía en patrones más estables y los movimientos tectónicos se habían ralentizado lo suficiente como para mantener a los continentes juntos durante más tiempo. Columbia presenció algunos de los eventos de construcción de montañas más antiguos registrados. Colisiones que levantaron cordilleras, ahora desgastadas hasta ser simples restos. Rocas fueron empujadas a las profundidades, transformadas bajo calor y presión, y devueltas como nuevos paisajes. Allí se perciben los primeros signos de un ciclo supercontinental regular. La Tierra, respirando lenta y rítmicamente, como un gigante dormido. Pero incluso los gigantes cambian de sueño. Columbia se partió y dio paso a Rodinia hace unos 1.000 millones de años. Este supercontinente ecuatorial pudo haber tenido forma de anillo que rodeaba un océano central. La vida seguía siendo microscópica, pero más compleja. Habían surgido las células eucariotas y comenzaba a insinuarse la multicelularidad. Sin embargo, Rodinia también preparó el escenario para un desastre global. En sus bordes nacieron enormes cadenas montañosas que, al erosionarse, extrajeron dióxido de carbono de la atmósfera. Ese proceso natural de enfriamiento redujo el CO2 a tal nivel que el clima colapsó. Los océanos empezaron a congelarse, el hielo avanzó desde los polos hasta los trópicos. Según algunos modelos, casi todo el planeta quedó cubierto por glaciares. La Tierra bola de nieve. Aunque suene apocalíptico, esa congelación obligó a la vida a reinventarse. Atrapados bajo el hielo, en aguas cercanas a fuentes hidrotermales o en delgados corredores ecuatoriales, los organismos sobrevivieron y evolucionaron. Y cuando el hielo finalmente cedió, quizás gracias al CO2 liberado por volcanes, la Tierra se abrió a nuevas posibilidades. Tras la ruptura de Rodinia, hace unos 750 millones de años, se levantaron continentes menores que luego volvieron a unirse en Pannotia, un supercontinente efímero de unos 600 millones de años atrás. Y después de otro ciclo de deriva y colisiones, apareció la célebre Pangea. Pangea es el supercontinente más famoso, no por ser el más grande o el primero, sino porque su huella es la más evidente. De su ruptura surgió la disposición actual de los continentes. Su existencia alteró el clima, el nivel del mar, creó vastos desiertos interiores y marcó la evolución, migración y extinción de especies. Todavía vivimos bajo su sombra, pero volvamos un instante a esos mundos más antiguos. Imagina el cielo crepuscular sobre Kenorland. Las estrellas brillaban con una intensidad que nunca hemos visto, sin contaminación lumínica y sin una atmósfera reconocible que las velara. Auroras resplandecían en el cielo, nacidas de un campo magnético todavía en formación. El océano golpeaba contra costas estériles, y bajo la superficie, la danza lenta de las placas tectónicas empujaba a los continentes, centímetro a centímetro, hacia la unión. Imagina estar en la costa de Rodinia.
contemplando hacia adentro un paisaje de picos irregulares y mesetas interminables. El aire era más frío, más tenue. El planeta parecía en calma, aunque en sus entrañas nada permanecía quieto. El manto latía con calor. Volcanes encendidos pintaban de fuego el horizonte, y en las charcas de marea cercanas la vida se multiplicaba, invisible a los ojos, ignorada por cualquier pensamiento consciente. Aquel mundo antiguo desapareció hace mucho. Sus montañas se erosionaron, sus litorales se rehicieron, pero las huellas perduran en las rocas bajo nuestros pies, en las señales magnéticas atrapadas en el basalto, en las proporciones isotópicas escondidas en cristales milenarios. Caminamos sobre ruinas de continentes olvidados. Aunque tendemos a imaginar a la Tierra como estable y firme, la realidad es otra. Incluso bajo nuestras ciudades y bosques, la corteza sigue moviéndose. Los continentes avanzan unos centímetros al año. El Atlántico se ensancha al ritmo del crecimiento de una uña. Los Himalayas aún se levantan, herencia viva de un choque remoto. Y en lo profundo del Pacífico, la subducción arrastra el fondo marino hacia abajo, hundiéndolo en el manto, en perpetua agitación. Estamos en mitad de un ciclo. Ni en el principio, ni en el final. Los continentes actuales son huéspedes temporales de una historia cíclica. Ya se habían encontrado antes, lo harán de nuevo. Y en un futuro inimaginable, cuando los nombres se hayan borrado, surgirá otro supercontinente. Sus rocas quizás conservarán rastros de nosotros, elementos dispersos, huellas isotópicas o los restos enterrados de nuestra efímera civilización. Porque la Tierra no olvida, simplemente pliega el pasado en nuevas capas, esperando a que alguien lo descifre. Si los continentes son balsas que flotan a la deriva en un océano profundo y antiguo, entonces la sala de máquinas se encuentra bajo ellos. No podemos verla directamente, pero su presencia se revela en terremotos, en montañas que emergen, en magma que resuma como sangre de una herida invisible. Esa sala es el manto, una capa de roca caliente que no es sólida ni líquida, sino algo intermedio. Allí se da el movimiento convectivo que empuja la superficie del planeta. Ese motor funciona lentamente, impulsado por el calor que escapa del núcleo terrestre. No es un rugido repentino, respira. El calor asciende, la roca fluye, las placas se desplazan. El resultado es un origami planetario, un plegado y desplegado de tierras que se desarrolla durante cientos de millones de años. El manto, sin embargo, no pulsa siempre igual. A veces fluye en corrientes estrechas, otras en anchas oleadas. En ciertos lugares, enormes columnas de material caliente se elevan desde lo profundo, superplumas, como géiseres a cámara lenta. Cuando alcanzan la base de la corteza, empujan hacia arriba, estiran y terminan por fracturar continentes. No son frecuentes, pero cuando aparecen, las consecuencias son globales. Los supercontinentes, al permanecer inmóviles durante eones, aíslan al manto bajo ellos. El calor atrapado no tiene salida, la presión aumenta hasta que algo se rompe. Entonces surgen esas superplumas, levantando la corteza como una ampolla. La tierra se estira, aparecen fallas y finalmente se abre una grieta, el inicio de un valle de rift. Lo que empieza como una fractura silenciosa puede transformarse en un océano naciente. Así caen los supercontinentes. Un ejemplo claro es Pangea, probablemente el más estudiado. Durante más de 100 millones de años se extendió de polo a polo. Pero hace unos 200 millones de años, en la región que hoy corresponde al Atlántico Central, comenzaron a notarse las primeras rupturas. La actividad volcánica aumentó y gigantescas erupciones de basalto cubrieron áreas que hoy son América del Sur, África Occidental, América del Norte y más. Ese episodio se conoce como la provincia magmática del Atlántico Central, uno de los mayores eventos volcánicos en la historia de la Tierra. Coincidió con la extinción masiva del Triásico-Jurásico y quizá contribuyó a ella.
no fue solo un espectáculo de fuego. Era la señal de que Pangea se desmoronaba, de que el manto bajo ella se había vuelto inquieto. Pero surge una pregunta. ¿Qué alimenta la convección del manto? ¿De dónde viene ese calor inagotable? El núcleo terrestre está increíblemente caliente. Parte de ese calor proviene del origen mismo del planeta, cuando colisiones y acreción liberaron energías inmensas. Otra fracción nace de la desintegración radiactiva de uranio, torio y potasio. Y una parte más procede de la lenta cristalización del núcleo interno, que libera calor latente y además alimenta el campo magnético terrestre. Ese calor asciende en células convectivas y al llegar a la base de la litosfera la empuja, estira y en ocasiones la rompe. Pero no es el único motor. La subducción juega el otro papel. Donde la corteza oceánica se hunde bajo la continental, el tirón de la losa arrastra a la placa como si fuera una cinta transportadora, remodelando la faz del planeta. En las rupturas supercontinentales, ambos procesos, el ascenso de columnas calientes y el arrastre de la subducción, actúan en conjunto. Se abren nuevos océanos y en sus bordes surgen zonas de subducción, como costuras invertidas en el tejido del mundo. No es caos, es un ciclo, uno que dura cientos de millones de años, aunque incluso en los ciclos hay anomalías. A veces, las columnas del manto irrumpen con tal fuerza que inundan la superficie con lava, no en conos aislados, sino en colosales llanuras. Son las grandes provincias ígneas. Estos eventos no solo fragmentan continentes, también están ligados a cambios climáticos extremos, alteraciones químicas en los océanos y en ocasiones a extinciones masivas. Basta recordar las trampas siberianas hace unos 252 millones de años. Más de 2 millones de kilómetros cubiertos por lava, mientras gases como CO2 y dióxido de azufre desencadenaban calentamiento global, lluvia ácida y colapso marino. Coinciden con la extinción pérmica triásica, la más devastadora de la historia. No todos los supercontinentes mueren bajo estos colosales pulsos, ni todas las provincias ígneas traen un final de era, pero las correlaciones son sorprendentes. Cuanto más profundo excavamos en los estratos de la Tierra, más clara se vuelve la conexión, tectónica, clima y vida entrelazados. Puede que Rodinia también cayera así. Su fragmentación, hace unos 750 millones de años, coincidió con el surgimiento de rifts y márgenes pasivos, señales claras de separación. Y lo que siguió fueron las edades de hielo más extremas, los eventos de tierra bola de nieve. Cambios en la geografía de sus fragmentos habrían alterado la circulación oceánica, contribuyendo a esas glaciaciones planetarias. Incluso en su desaparición, un supercontinente deja huellas, en sedimentos, en isótopos, en corales fosilizados y en las franjas magnéticas inscritas en el basalto oceánico. La historia se repite una y otra vez, como una melodía que el planeta tararea en silencio, aguardando a que alguien la escuche. Y siempre hay quien lo hace. Con martillos de roca, sismógrafos, espectrómetros y datos de satélite, los científicos trazan las huellas de antiguas grietas, modelan corrientes de convección, recrean superplumas en simulaciones, interpretan las cicatrices de la corteza como si fueran palabras de un lenguaje oculto, descifrando lentamente una narración que nunca estuvo destinada a ser sencilla. En esa narración, una verdad se repite sin cesar: la Tierra no está quieta, se pliega, se abre, respira. En el corazón de esta inquietud habita una paradoja. Los supercontinentes nacen de colisiones, de placas que convergen y se apilan en procesos de subducción. Pero esa misma convergencia siembra las semillas de su ruptura. A medida que las placas se presionan, la corteza engrosada se vuelve inestable, se recalienta desde abajo y la erosión en la superficie reduce su peso. Entonces comienza a estirarse, a afinarse, a fracturarse. De esas colisiones emergen montañas.
El Himalaya, por ejemplo, nació del choque entre India y Eurasia. Pero las montañas no son eternas. Con millones de años se desgastan y una zona que alguna vez fue compresión puede transformarse en extensión. Es el ciclo: construcción y desmontaje, ascenso y derrumbe. En la antigüedad, todo esto ocurría sin testigos. Hoy, en cambio, podemos observarlo. La falla del Rift de África Oriental es una ventana contemporánea a la ruptura de un continente en cámara lenta. A lo largo de miles de kilómetros se abren grietas que podrían dar origen a un nuevo océano. Lagos se forman en los valles, volcanes emergen sobre la herida y en millones de años África podría dividirse en dos. Es el preludio de un capítulo nuevo, y mientras una grieta se abre en un punto, la convergencia sigue en otro. El Océano Pacífico, rodeado por el Anillo de Fuego, es un escenario donde placas enteras se hunden unas bajo otras, reduciendo poco a poco la cuenca. En un futuro remoto, ese cierre podría reunir de nuevo a los continentes. Ya se ven las piezas moverse. Australia se desplaza hacia el norte, India sigue avanzando contra Asia, las Américas se alejan de Europa y África. Y bajo los mares, dorsales oceánicas generan nuevo fondo marino como cicatrices fundidas que nunca dejan de crecer. Este proceso es continuo, inevitable y, al fin y al cabo, cíclico. El llamado ciclo de Wilson, o ciclo supercontinental, dura entre 300 y 500 millones de años. No es perfectamente regular, pero su patrón se mantiene: formación, ruptura, dispersión y reencuentro. Y el impacto va mucho más allá de la geografía. Cuando los continentes se unen, alteran corrientes oceánicas y vientos atmosféricos. Cambian los climas, se forman glaciares, surgen desiertos. Al fragmentarse, aparecen nuevas costas donde proliferan mares poco profundos que favorecen la biodiversidad. El aislamiento impulsa la evolución. Los patrones migratorios se transforman y la vida se ve obligada a adaptarse o desaparecer. Las extinciones masivas suelen coincidir con los límites de estos superciclos, no porque los continentes sean mortales en sí mismos, sino porque su formación y ruptura remodelan océanos, volcanes y atmósfera de formas drásticas. Mientras tanto, las rocas siguen escribiendo. Minerales magnéticos registran direcciones antiguas. Los isótopos conservan la química de mares desaparecidos. Los circones marcan colisiones como relojes de cristal. Y en un laboratorio, alguien lee estas señales. Mensajes de un planeta que habla en piedra. El próximo supercontinente, lo llamemos Pangea Próxima, Nova Pangea u Orejana, ya está en gestación. No en los próximos milenios, ni siquiera en el próximo 1.000.000 de años, pero los engranajes se mueven. Rift silenciosos se ensanchan, zonas de subducción trabajan sin pausa, la Tierra está redactando su próximo capítulo. Nosotros apenas rozamos la página. Cuando miramos el suelo bajo nuestros pies, no vemos permanencia, vemos un instante. Una configuración pasajera, sostenida por fuerzas y presiones más profundas de lo imaginable. Esta tierra ya fue mar alguna vez, volverá a serlo, pero por ahora nos sostiene. Cada mapa que observas es solo una fotografía fija, un fotograma de una película que abarca miles de millones de años. Los continentes son nómadas, las montañas respiran, las placas bajo nosotros nunca dejan de moverse. En las profundidades el manto se agita, y cuando un supercontinente comienza a romperse, no se desmorona como arcilla seca. Se desgarra con fuego y química, sus fragmentos no flotan calladamente, raspan, crujen y liberan calor, alterando la atmósfera, reescribiendo océanos y enviando ondas de cambio a toda la biosfera. Nacen nuevos valles de Rift, el magma brota para llenar huecos. Gases se liberan: dióxido de carbono, metano, azufre. Mesetas volcánicas se expanden, sofocan ecosistemas y cambian el balance atmosférico. Y eso es apenas el comienzo. Con la apertura
Lo que antes era interior continental se convierte en costa. Los patrones climáticos cambian. La humedad oceánica penetra tierras áridas, los ríos se redibujan, la erosión arrastra nutrientes al mar. Surgen ecosistemas nuevos, otros colapsan. Las corrientes oceánicas, antes ordenadas en torno a un único bloque, deben atravesar un laberinto de islas y masas separadas. Las aguas cálidas y frías se mezclan distinto. La circulación global se altera. Los desiertos emergen donde hubo bosques, el hielo avanza o retrocede, las lluvias se redistribuyen. Los monzones cambian su ritmo, y la vida, obligada a responder, migra, se adapta o muere, bajo el mar. Parecen dorsales oceánicas, cordilleras sumergidas que vomitan calor y minerales, creando oasis de vida quimiosintética en la oscuridad. Pero a la vez, los gases volcánicos pueden calentar el clima, reducir el oxígeno marino y sumir a los océanos en estados anóxicos. Aguas sin oxígeno, donde ecosistemas enteros colapsan. Estos eventos quedan grabados en capas oscuras de rocas ricas en carbono, testigos de mares asfixiados cuyos restos acabarían convertidos en petróleo y gas. En la atmósfera, la inestabilidad no es menor. El CO2 de las erupciones atrapa calor, derrite hielo, eleva mares. Pero si se liberan compuestos de azufre en exceso, pueden provocar lo opuesto: enfriamientos abruptos, cielos oscurecidos y fotosíntesis interrumpida. La vida queda atrapada entre látigos climáticos, entre calores extremos y fríos súbitos. Ecosistemas incapaces de adaptarse mueren en masa. Algunas de las extinciones más grandes de la historia de la Tierra coincidieron con momentos de fractura continental. La extinción pérmica, hace unos 252 millones de años, siguió a las erupciones de las trampas siberianas, un inmenso derrame de lava y gases que transformó al planeta por completo. Más del 90% de la vida marina y el 70% de las especies terrestres desaparecieron. Los arrecifes se desmoronaron, los bosques ardieron, incluso los insectos, tan resistentes en otras épocas, sufrieron pérdidas devastadoras. La causa más probable fue una cascada de eventos. La liberación masiva de CO2 provocó un calentamiento acelerado. Ese calor desencadenó anoxia y acidificación oceánica. La lluvia ácida acabó con la vegetación, erosionó suelos y desestabilizó el ciclo del carbono. Incluso los depósitos de metano atrapados en sedimentos marinos pudieron desestabilizarse, liberando más gases de efecto invernadero. El resultado fue un bucle de retroalimentación convertido en espiral letal. Todo ello iniciado por los movimientos profundos del manto y por la ruptura de un continente. Y aunque no todas las fracturas terminan en extinciones masivas, el riesgo siempre está presente. Incluso separaciones más suaves cambian las trayectorias de la vida. Tomemos la ruptura de Pangea. Cuando los continentes se distanciaron, poblaciones de plantas y animales que antes se mezclaban quedaron aisladas. Con el tiempo, ese aislamiento condujo a divergencias evolutivas. En Australia prosperaron los marsupiales. En Asia y América del Norte, los dinosaurios dieron el salto hacia las aves. Las plantas con flores se extendieron hacia nuevas regiones, pero el aislamiento, aunque fomenta diversidad, también trae fragilidad. Especies confinadas en islas, sin depredadores, pierden defensas. Aves que dejan de volar, organismos que crecen lento, ecosistemas ingenuos. Cuando nuevas especies llegan, ya sea por dispersión natural o hoy por acción humana, esas especies endémicas rara vez logran resistir. Así, un desplazamiento geológico aparentemente suave puede sellar el destino de un árbol, un insecto o un ave millones de años después. A veces, las consecuencias no se manifiestan con fuego y calor, sino con silencio. Cuando la deriva continental abre nuevas cuencas oceánicas, estos mares jóvenes suelen ser poco profundos,
cálidos y llenos de vida. Pero si la circulación se restringe, si la conexión con los océanos abiertos es demasiado estrecha, esas aguas pueden estancarse. Un ejemplo, durante el Cretácico, el Atlántico aún era joven y el mar de Tetis ocupaba el espacio entre África, Europa y Asia. Durante millones de años fue un centro de diversidad marina, hasta que poco a poco empezó a morir. Circulación limitada, altas temperaturas y productividad excesiva generaron anoxia. El oxígeno desapareció de vastas regiones. Las aguas profundas se volvieron tóxicas. El material orgánico se acumuló sin descomponerse. Ecosistemas completos colapsaron en silencio, convertidos en lodos negros que hoy son rocas ricas en petróleo. Un testimonio mudo de aquel colapso. La ruptura abre caminos para la vida, pero también para la muerte. Porque la tierra en su movimiento no es benigna ni cruel, es indiferente. Las consecuencias, sin embargo, resuenan en cascada, combinándose y repitiéndose como ecos. No todos esos ecos son mortales. A veces las fracturas crean oportunidades. Nuevas líneas costeras dan lugar a mares poco profundos, marismas y arrecifes. La vida florece en estos bordes liminales, donde la tierra y el mar se mezclan bajo el ritmo lunar. Tras la primera desintegración de Pangea en el Jurásico, el planeta vivió una época de abundancia. Dinosaurios diversificándose, reptiles marinos dominando los mares, amonites en espirales recorriendo océanos recién abiertos. Los bosques se expandieron con coníferas y cícadas cubriendo continentes. La fractura se convirtió en cuna. Esa es la dualidad del cambio continental, destrucción que engendra creación, finales que se transforman en comienzos. Las mismas grietas que parten supercontinentes siembran nuevas historias de vida. Y mientras tanto, el movimiento de la corteza lleva consigo su propio peso. El desplazamiento de masas terrestres altera el centro de gravedad del planeta, afectando su rotación y hasta la inclinación de su eje. Esos cambios influyen en los ciclos de Milankovitch, las variaciones a largo plazo en la órbita y en el eje terrestre, modulando glaciaciones e interglaciares. Así, la danza de los continentes marca el compás del clima global. Incluso el ciclo del carbono está ligado a estas fracturas. Montañas que se erosionan extraen CO2 de la atmósfera mediante meteorización química. Rocas recién expuestas absorben carbono, equilibrando el aire. Pero cuando los rifts abren volcanes, el efecto se invierte. Gases vuelven al cielo, calentando otra vez al planeta. Es un delicado diálogo entre roca y atmósfera, entre erosión y erupción, escrito en polen fósil, en isótopos y hasta en los anillos de árboles antiguos. Cada desintegración de un supercontinente es, en esencia, un reinicio planetario. Se redibujan mares, climas y linajes evolutivos. Y aún hoy seguimos dentro de la larga historia de la ruptura de Pangea. Sudamérica continúa alejándose de África. India, antaño isla solitaria, se incrustó en Asia levantando los Himalayas. Australia se desliza hacia el norte rumbo a Indonesia. El Mediterráneo, antes mar abierto, se encoge y terminará por cerrarse con la colisión de África y Europa. El mundo que conocemos es pasajero, y esa impermanencia está grabada en fósiles, en el relieve costero, en el ADN mismo de los seres vivos. Incluso el aire que respiramos conserva memoria. Bosques que se adaptaron a fluctuaciones de CO2, pastizales que brotaron bajo lluvias moldeadas por montañas recién nacidas. Caminamos entre paisajes diseñados por la deriva de la corteza, bajo la sombra de cicatrices antiguas. En esas huellas podemos entrever los patrones. El próximo supercontinente se está gestando, quizá en el Pacífico, quizá en una lenta espiral hacia el norte. Alterará climas, especies y la arquitectura misma de la biosfera. No estaremos aquí para verlo, pero las rocas lo recordarán, porque la historia de los supercontinentes no es una línea recta, sino una sinfonía cíclica.
Una música con movimientos que ascienden, caen y regresan transformados. Al alejarnos lo suficiente, dejamos de escuchar los golpes más fuertes y distinguimos los estribillos sutiles. La Tierra no improvisa, repite, recuerda, se reinventa. La desintegración de Pangea no fue la primera vez que los continentes se dispersaron por el mundo. Fue tan solo el capítulo más reciente de una historia que comenzó hace más de 3.000 millones de años. Una saga de ensamblajes y colapsos, de catástrofes ocultas y desvíos evolutivos, de un planeta probando distintas configuraciones una y otra vez. Antes de Pangea estuvo Rodinia, antes de Rodinia, Columbia, más atrás que Norland, y aún más profundo en el tiempo, quizá hasta Baalbara, un nombre otorgado no por civilizaciones antiguas, sino por geólogos que armaron el rompecabezas con las rocas más viejas del planeta. Cada supercontinente tuvo su propio clima, su propia biología, sus propias catástrofes. Y cada uno dejó cicatrices no solo en la corteza, sino en la historia de la vida. Columbia, por ejemplo, surgió hace unos 1880 millones de años, y tal vez fue el primer supercontinente realmente global, una unión de cratones que hoy forman parte de América del Norte, Siberia, India y Australia. Su forma exacta aún se debate, pero su huella es evidente, una masa de tierra estable que permitió que la vida compleja se desarrollara lentamente en los océanos circundantes. Los mares estaban dominados por organismos unicelulares. La atmósfera se oxigenaba despacio y en el fondo marino se acumulaban formaciones de hierro, migas químicas de un planeta todavía joven. Cuando Colombia se fragmentó, nacieron nuevas costas, rifts y hábitats. El mundo entró en el Mesoproterozoico, un periodo de relativa calma que algunos llaman el aburrido billón. Pero incluso en épocas tranquilas ocurre lo esencial. Fue entonces cuando surgieron las primeras células eucariotas con núcleos organizados. La complejidad, aunque silenciosa, empezaba a tomar forma. Después llegó Rodinia, hace unos 1.100 millones de años. Su contorno permanece envuelto en misterio. Las piezas están hoy repartidas por todo el globo, erosionadas y reconstruidas tras 1.000 millones de años. Pero sabemos que existió. Antiguas cordilleras, coincidencias en tipos de roca, fósiles dispersos y firmas magnéticas lo confirman. Probablemente se alzó cerca del Ecuador, en forma de anillo, modificando corrientes oceánicas y empujando al planeta a un enfriamiento extremo. A medida que sus superficies se erosionaban, absorbían más dióxido de carbono, bajando el termostato global. Y hace unos 720 millones de años comenzó el período criogénico. La hipótesis de la Tierra bola de nieve sugiere que el hielo llegó hasta el Ecuador, congelando casi todo el planeta. Los océanos quedaron sellados bajo el hielo. La luz rebotaba al espacio y el calor del sol parecía insuficiente. Sin embargo, bajo esa costra helada, la vida persistió. Microbios refugiados en respiraderos hidrotermales, comunidades aferradas a finas películas de agua líquida. La evolución, presionada por el hielo, buscó nuevas estrategias. Y al final, el vulcanismo inclinó de nuevo la balanza. Erupciones liberaron CO2. El planeta se calentó. Los glaciares retrocedieron. Tras ese deshielo, llegó un estallido de creatividad biológica sin precedentes. Los extraños organismos de cuerpo blando del ediacárico. Seres acolchados, sin cabeza ni extremidades claras. Huellas en sedimentos que aún desconciertan a los científicos. ¿Animales? ¿Hongos? ¿Algo intermedio? Aún no lo sabemos. Pero estaban allí porque el planeta había cambiado. Después apareció Pannotia. Hace unos 600 millones de años, un supercontinente efímero, pero crucial. Su breve existencia coincidió con la explosión cámbrica, cuando la mayoría de los grandes grupos animales emergieron casi de golpe. Ojos complejos, conchas, extremidades.
Quizá fue la geografía cambiante de Panotia la Chispa. Más costas, más mares poco profundos, más oxígeno. Una vez más, geología y biología actuaban como socios inseparables. El Carbonífero, cientos de millones de años después, marcó otro punto decisivo. Pangea comenzaba a ensamblarse. Los choques continentales levantaban montañas colosales. Cuencas interiores se llenaban de pantanos y bosques inmensos. Insectos gigantes surcaban un aire rico en oxígeno. Anfibios alcanzaban tamaños descomunales. Estos pantanos, al acumular carbono en forma de madera enterrada, se convirtieron en depósitos que con el tiempo darían origen al carbón. En cierto modo, los cimientos de la civilización moderna se sembraron en aquellos humedales de un supercontinente en formación. Pero, como siempre, lo que se construye también se derrumba. La culminación de Pangea ofreció unidad, una sola masa desde el polo norte hasta el sur. Sin embargo, esa inmensidad provocó que vastas regiones interiores se volvieran áridas y hostiles, mientras la biodiversidad se concentraba en sus márgenes costeros. Y después la ruptura. El Atlántico comenzó a abrirse. Islas nacieron, mares someros se expandieron, nuevas especies irradiaron hacia entornos distintos. Entre ellas, dinosaurios emplumados que volaron al cielo, y pequeños animales que empezaban a perfilar características de lo que más tarde serían mamíferos. Cada grieta en la corteza se convirtió en una bifurcación en el árbol de la vida. Así se repite el patrón. Ciclos tectónicos, ciclos climáticos, colapso y renacimiento, extinciones y diversificaciones. La Tierra no mide el tiempo en segundos, sino en colisiones, no en horas, sino en subducciones. Las grandes extinciones del registro fósil se alinean con los bordes de estos capítulos continentales. El Pérmico en la consolidación de Pangea, el Jurásico-Triásico con su fragmentación, el Cretácico-Paleógeno cuando los continentes se aproximaban a su configuración actual. Incluso el impacto del asteroide estuvo condicionado por la geografía de ese entonces. El tiempo profundo no olvida. Y si lo hizo antes, lo hará otra vez. Nos aguarda un nuevo supercontinente. No sabemos aún si será Pangea próxima, Amasia u Ora, ni dónde se ensamblará, en el Ecuador, en los polos o en otra disposición. El Atlántico sigue abriéndose, pero el Pacífico, rodeado de subducción, se contrae. Australia se desplaza hacia el norte, el Mediterráneo se encoge, nuevas montañas emergen. El baile es lento pero implacable. En ese futuro remoto, la vida, sea cual sea su forma, enfrentará a un planeta distinto, con climas transformados, presiones evolutivas renovadas y quizá otra extinción masiva, o un nuevo florecimiento, o ambos. El pasado demuestra que nada de esto es anomalía. Son los ingredientes del ciclo. La Tierra no está resuelta ni terminada. Es dinámica, rítmica, viva a su manera. Nuestro tiempo en ella es un instante, una pincelada en el lienzo de su historia. Estamos aquí en medio de uno de sus respiros. Hoy vivimos entre los pedazos de un supercontinente roto, caminando sobre una corteza que en otro tiempo fue el núcleo de vastos imperios de piedra. Nuestras ciudades se levantan sobre antiguos fondos oceánicos. Nuestros jardines crecen sobre las espaldas desgastadas de cordilleras extinguidas, y hasta el aire que respiramos o las estaciones que sentimos son herencia de ciclos iniciados mucho antes de cualquier memoria humana. Si parece que todo se mueve, es porque en verdad lo hace, lento, constante, siguiendo un propósito más profundo que nuestra comprensión. Las placas tectónicas se desplazan, los océanos se abren y se cierran, la vida aparece y desaparece, y mientras tanto el planeta sigue girando. Cada historia antigua tiene su eco moderno, la historia de los continentes errantes, de tierras que chocan y océanos que se borran. No reapareció con un cataclismo volcánico, sino con preguntas sencillas, observaciones pacientes y mapas extraños. Todo quizá comenzó con una duda casi infantil.
¿Por qué los bordes de los continentes parecen encajar como si alguna vez hubieran estado juntos? Durante siglos, esa semejanza fue considerada una simple curiosidad, un juego de coincidencias. Se miraba la costa de Sudamérica y África Occidental como si fueran piezas de un rompecabezas mal acomodado, pero se descartaba como azar. Los continentes, se creía, eran inmóviles, tan eternos como las estrellas, hasta que apareció Alfred Wegener, meteorólogo alemán y no geólogo, lo que quizá le permitió ver con otros ojos. No estaba atado a las ortodoxias de su tiempo. Pensaba en la Tierra como un sistema completo, aire, océanos, clima y rocas interactuando entre sí. En 1912 lanzó una propuesta audaz. Los continentes habían formado una única gran masa, Pangea, que luego se separó lentamente. Para la ciencia de su época era una idea absurda. No había mecanismo que lo explicara, solo una teoría armada con piezas sugestivas, fósiles idénticos en costas opuestas, formaciones rocosas coincidentes en continentes separados, cicatrices glaciares en tierras tropicales. Evidencias que resultaban convincentes, pero aún sonaban a conjetura. Wegener persistió, escribió libros, dio conferencias, reunió datos. Sus argumentos eran elegantes, aunque incompletos. Durante su vida fue ridiculizado, tildado de ingenuo, acusado de escoger pruebas convenientes. Murió en Groenlandia en 1930, buscando evidencias, enterrado bajo el hielo de un territorio que alguna vez fue parte de algo mayor. Pero las rocas nunca tuvieron prisa. Sus secretos aguardaban a ser revelados. Y no fue hasta mediados del siglo XX, tras el avance de tecnologías como el sonar, el paleomagnetismo y la datación radiométrica, que la visión de Wegener halló su motor. Al cartografiar el fondo oceánico, los científicos descubrieron una cadena montañosa submarina que recorría el planeta como una costura, la dorsal oceánica. En sus flancos había un hallazgo sorprendente, franjas de rocas con magnetismo invertido en perfecta simetría. Cada vez que el magma emergía, se enfriaba registrando la dirección del campo magnético. Como ese campo cambia, el lecho marino guardaba una secuencia, un código de barras del tiempo. Eso demostraba que se estaba creando nueva corteza y empujando la antigua hacia los lados. Si el fondo marino podía crecer, entonces los continentes podían moverse. La especulación se transformó en mecanismo, la tectónica de placas. De pronto, las montañas, los volcanes y los terremotos encajaron en un mismo patrón. Y Wegener, despreciado en vida, fue reivindicado póstumamente. Pero no fue solo su idea. Otros habían preparado el terreno. Arthur Holmes ya había sugerido la existencia de corrientes convectivas en el manto. Mary Tharp, cartógrafa y geóloga, trazó con detalle el fondo del Atlántico y reveló el valle del Rift Central, prueba física de la expansión oceánica. Su trabajo, inicialmente rechazado por prejuicios, resultó imposible de negar. Estas historias de descubrimiento no son solo de datos, sino de persistencia, de quienes recopilaron pruebas incómodas hasta que un nuevo modelo fue inevitable. Walter Alvarez y su padre, por ejemplo, unieron una capa de arcilla rica en iridio en Italia con la hipótesis de un asteroide que acabó con los dinosaurios. Geoquímicos midieron isótopos en rocas antiguas y calcularon la velocidad de enfriamiento de la corteza. Paleomagnetistas siguieron la orientación de minerales y hallaron huellas de supercontinentes desaparecidos. También hubo investigadores que martillaban rocas en acantilados remotos, tamizaban sedimentos y escuchaban lo que contaban los minerales, historias escritas no con palabras, sino con hierro y silicio. En Groenlandia y Canadá hallaron rocas de 3.800 millones de años, como el Gneis de Acasta, quizá vestigios de la primera corteza. En Australia Occidental se encontraron cristales de zircón de 4.400 millones de años, los materiales más antiguos conocidos.
Esos diminutos cristales conservan inclusiones, cicatrices térmicas e isótopos que nos dicen que la Tierra tuvo corteza continental y tal vez océanos mucho antes de lo imaginado. Pero el conocimiento no siempre viene en batas blancas. Voces indígenas, transmitidas oralmente durante milenios, hablaron de montañas que se movieron, de tierras sumergidas, de costas cambiantes. Historias que en ocasiones resuenan con lo que la ciencia moderna ha confirmado. Hoy, satélites y estaciones GPS miden con precisión milimétrica el movimiento de las placas. Sabemos que Los Ángeles se acerca a San Francisco, que el Atlántico se ensancha, que los Himalayas continúan creciendo. Sensores sísmicos registran el nacimiento de nueva corteza en lo profundo de los mares. Y supercomputadoras modelan el flujo del manto y el futuro de los continentes. Y aún así, las rocas siguen llegando a los laboratorios con nuevas sorpresas. Porque cuanto más retrocedemos, menos pistas quedan. La subducción borra, la erosión destruye. La Tierra escribe, pero también edita su propia historia. Por eso los geólogos son como detectives del tiempo profundo. Buscan suturas, siguen minerales formados en antiguas montañas, comparan fósiles en tierras hoy lejanas. Dan nombres, Nuna, Rodinia, Panotia, Columbia, Balbara, a continentes que nadie jamás verá completos. Nombres que son apenas marcadores de conceptos inmensos, demasiado vastos para la memoria, demasiado lentos para el recuerdo, demasiado hermosos en su impermanencia. Cada perforación, cada análisis sísmico, a cada resultado inesperado, nos da un destello de la memoria terrestre. Y quizá lo más revelador no sean las fechas ni los nombres, sino los patrones, que los continentes se mueven, se juntan y se separan, y que en ese ir y venir se decide todo, desde el clima hasta la evolución. El mundo no es fijo, es una coreografía continua, y comprenderlo no es solo ciencia, es aprender a escuchar la música de un planeta vivo. Es también una lección filosófica, nos recuerda lo jóvenes y efímeros que somos. Las civilizaciones se levantan sobre montañas antiguas, sin saber que alguna vez fueron lechos marinos. Lenguas nacen y mueren en territorios que pertenecieron a mundos distintos. Religiones aparecen, ciudades caen, fronteras cambian, y bajo todo ello, los continentes siguen desplazándose en su marcha silenciosa. Mientras tanto, alguien observa. En una meseta ventosa de Namibia, un geólogo cartografía ondas fósiles en la piedra, restos de un mar desaparecido. En un laboratorio tranquilo de Japón, un investigador tritura granos para extraer isótopos, midiendo el tiempo con mayor precisión que cualquier reloj. En Canadá, un paleontólogo limpia el polvo de un trilobite, criatura que nadó cuando la Tierra tenía un rostro irreconocible. Ellos son los custodios del tiempo profundo. No persiguen fama ni riqueza, sino comprensión. Persiguen los susurros de la roca. Reconstruyen mundos extinguidos, no porque esperen habitarlos, sino porque conocerlos hace más hondo el presente. Y al hacerlo nos recuerdan que formamos parte de algo inconmensurable. Esta tierra, con sus placas móviles y su manto que respira, no es un simple escenario para nuestra historia, es protagonista de la suya. Nosotros apenas alcanzamos a leer unas páginas. El próximo supercontinente ya está gestándose. No mañana ni el próximo siglo, pero sí inevitablemente. El ciclo continuará. Los continentes seguirán derivando, los océanos se reconfigurarán. Y algún día otra especie tal vez estudie nuestras propias cicatrices, carreteras, túneles, vertederos, minas, los isótopos en nuestros huesos, el carbono en la atmósfera. Nos leerán como nosotros leemos las rocas, capa por capa, señal por señal. Y preguntarán, ¿quiénes fueron estas personas? Porque la Tierra no olvida. Solo entierra su memoria, esperando a que alguien vuelva a mirar. Cuanto más queremos profundizar, más silencioso se vuelve el camino. El tiempo profundo no deja migas claras.
Nos regala química, magnetismo, trazas atómicas, patrones de desintegración radiactiva. Para escucharlos hace falta paciencia y una reverencia casi sagrada por la medida. Porque seguir la deriva de un cratón o rastrear el ascenso y caída de supercontinentes exige algo más que mapas. Requiere minerales, pulsos, isótopos, herramientas que no solo miran las rocas, sino que las escuchan en lo más íntimo de su estructura. Uno de los testigos más fieles es el circonio, un pequeño cristal forjado en el calor de la roca ígnea que encierra átomos de uranio. Con el tiempo, ese uranio se transforma en plomo a un ritmo predecible. Como el circonio excluye el plomo al formarse, cualquier átomo de plomo hallado en él proviene de la desintegración radiactiva. Midiendo esa proporción, los científicos calculan edades con precisión extraordinaria. Es la datación UPB, piedra angular de la geocronología. Los circones son duros, sobreviven metamorfismos, resisten la intemperie y pueden reciclarse en múltiples rocas sin perder su edad original. Son como chips de memoria de la Tierra. Los más antiguos, hallados en las colinas de Jack Hills en Australia, tienen 4.400 millones de años. Dentro de sus diminutas estructuras, guardan pistas de agua líquida y corteza temprana, en una tierra aún abrasada por impactos y volcanismo. Gracias a ellos sabemos que los protocontinentes emergieron sorprendentemente pronto, y que el ciclo supercontinental puede remontarse más atrás de lo que nunca imaginamos. Pero los circones no cantan solos. Otra voz es el paleomagnetismo. Cuando la lava se enfría, minerales ricos en hierro, como la magnetita, se alinean con el campo magnético terrestre. Son brújulas microscópicas, congeladas en el tiempo. Analizando esas orientaciones, los geólogos reconstruyen la posición y latitud de continentes antiguos. Durante décadas, estas firmas magnéticas han permitido trazar trayectorias polares aparentes, curvas que muestran el camino que recorrió cada continente. Superponiendo esas trayectorias entre distintos continentes, se revelan antiguos ensamblajes y contornos fantasmales de supercontinentes desaparecidos. El trabajo no es sencillo. La alteración, la erosión o el metamorfismo pueden distorsionar las señales. Los científicos deben descifrar qué lecturas son auténticas y cuáles son ruido, como quien intenta reconstruir una melodía en un vinilo rayado. Aún así, los patrones emergen. Vemos cómo Siberia, Báltica o Laurentia viajaron, chocaron, se unieron y se separaron a lo largo de cientos de millones de años. La precisión es asombrosa y descansa en dos certezas: la física de la desintegración radiactiva y el magnetismo cambiante de la Tierra, esa fuerza global que se invierte y remodela con ritmos apenas entendidos. A esto se suma la geoquímica. Las rocas no son solo materia, sino frases escritas en isótopos. Carbono, estroncio, neodimio, hafnio. Cada uno cuenta una parte de la historia. El carbono revela cambios en productividad biológica y ciclos globales. El estroncio refleja el equilibrio entre volcanismo y erosión continental. Cuando las superficies antiguas se desgastan, este elemento fluye a los mares, quedando atrapado en fósiles marinos. El neodimio y el hafnio permiten distinguir entre corteza joven volcánica y materiales reciclados de continentes antiguos. Juntos forman una huella isotópica única para cada fragmento de tierra, y mientras los isótopos miran hacia el pasado, los modelos geodinámicos proyectan hacia el futuro. Hoy, supercomputadoras simulan el flujo del manto, la viscosidad de la roca, la densidad de la corteza, la velocidad de las placas. Estas simulaciones ayudan a explicar cómo los continentes se reúnen bajo la fuerza de la subducción y cómo se rompen por superplumas y acumulación de calor. Incluso han comenzado a bosquejar futuros supercontinentes, una unión en el norte llamada Amasia,
un reensamblaje pacífico conocido como Pangea Próxima, o un cinturón ecuatorial en perpetua deriva, Nova Pangea. Cada escenario es un baile de variables. Ninguno es definitivo, pero todos muestran la misma verdad. Lo que vemos en la superficie son apenas sombras de una lógica más profunda, escrita en el calor del manto, bajo la corteza. La tomografía sísmica nos da algo parecido a una resonancia magnética del planeta. Al estudiar cómo las ondas de los terremotos atraviesan el interior de la Tierra, los geofísicos pueden construir imágenes en 3D del manto. Allí aparecen placas frías y hundidas, los fantasmas de océanos extinguidos. También se revelan regiones más cálidas y ligeras, que ascienden en columnas lentas como humo detenido en el tiempo. Algunas de esas losas enterradas llevan allí cientos de millones de años, prueba de que la Tierra recuerda no solo en sus rocas superficiales, sino también en los pliegues de su interior profundo. Es en ese movimiento silencioso del manto donde comienzan realmente los ciclos supercontinentales. Y las herramientas para descubrirlos son tan diversas como el propio planeta. Sísmica, isotopía, paleomagnetismo. Pero no todo se queda en los datos físicos. La vida también entra en la ecuación. La paleobiología muestra cómo los movimientos de la Tierra marcan la evolución. A medida que los continentes se desplazan, aíslan poblaciones, crean nuevas presiones ambientales y desvían rutas migratorias. La distribución de los marsupiales, por ejemplo, solo tiene sentido si pensamos en el supercontinente Gondwana. Fósiles muestran que comenzaron en Sudamérica, cruzaron la Antártida y llegaron a Australia. Algo parecido ocurre con el Glossopteris, un helecho con semillas del Pérmico, cuyos restos aparecen en India, Antártida, Sudamérica, África y Australia. Un pasaporte fósil que confirma la existencia de una masa terrestre unida. A veces, la vida da primero la pista. Un fósil inesperado obliga al geólogo a replantear el mapa. Esa interacción entre paleontología y geología es uno de los triunfos silenciosos de las ciencias de la Tierra. Y ahora incluso la genética se ha unido. Los relojes moleculares, que estiman tiempos de divergencia a partir de mutaciones del ADN, se comparan con datos geológicos. Si el ADN marca una separación y los continentes también se apartaban en ese tiempo, las piezas encajan. El ADN, igual que la roca, conserva memoria. Aún así, las revelaciones más grandes a menudo nacen de observaciones humildes. Un mineral en el lugar equivocado, una capa de roca fuera de sitio, una señal magnética que se invierte sin explicación aparente. La ciencia es el arte de mirar con atención. Una pista diminuta puede alterar la cronología de 1.000 millones de años. Pero más allá de los hallazgos, esta es también una historia de confianza y calibración. Confiamos en que el uranio se desintegra siempre al mismo ritmo y lo cotejamos con otros sistemas radiactivos. Confiamos en que los granos de magnetita registran fielmente la orientación del campo y lo verificamos con GPS y satélites modernos. Construimos modelos del interior terrestre y luego los contrastamos con cicatrices en la corteza. La humildad es esencial. La Tierra se oculta, edita, borra. La ciencia debe ser paciente y colectiva, un diálogo entre generaciones que afinan las mismas preguntas a lo largo de siglos. En el fondo, lo que estos métodos revelan es simple. La Tierra está viva y tiene patrones. Los continentes no son fijos, sino ríos sólidos que fluyen. Cada roca guarda memoria de calor, de presión, de lugar y de movimiento. Y si escuchamos con atención, con espectrómetros, sensores sísmicos o detectores de isótopos que trabajan a temperaturas cercanas al cero absoluto, la Tierra susurra con claridad. No soy lo que fui, no seré lo que soy. Esa transformación constante enseña una lección más antigua que cualquier palabra. Nada permanece, todo se convierte. Y sin embargo, incluso en este cambio incesante, hay pausas.
Tras la violencia de una ruptura, después de gases, lava y colapsos, llega un silencio. Ecosistemas enteros desaparecen. Las cadenas tróficas se derrumban, especies se extinguen sin dejar fósiles. Y en ese silencio comienza otra historia, la de la recuperación. Cuando un supercontinente se rompe, el caos inicial roba la atención. Erupciones, cambios climáticos, océanos sin oxígeno. Pero mucho después, cuando las cenizas ya son estratos, empieza la narrativa profunda, no la de lo perdido, sino la de lo que vuelve a crecer. Todo comienza en las costas nuevas. El mar inunda los valles de Rift, mares cálidos y poco profundos, bañan márgenes recién fracturados, y la vida regresa. Primero llegan los microbios, pioneros eternos, colonizando grietas y aguas ricas en minerales. Los estromatolitos reaparecen, las algas tiñen de verde y el plancton se multiplica en la superficie. Luego vienen los herbívoros de cuerpo blando que pastan sobre esteras microbianas, dejando rastros en el sedimento. Tras ellos, los depredadores y poco a poco los arrecifes se reconstruyen. En tierra, el proceso es más lento. Tras la fragmentación de Pangea, extensos desiertos ocuparon el interior de los continentes. Los bosques se retiraron a las costas. Los ríos buscaron nuevos cauces. Ecosistemas completos se extinguieron. Pero las semillas esperan. Helechos y licopodios recolonizaron con esporas arrastradas por el viento. Coníferas y gingos se afianzaron en suelos desnudos. Luego llegaron los insectos, después los anfibios, más tarde los reptiles, que en algunos rincones se transformarían en aves. La recuperación nunca es un regreso, es reinvención. Nuevas especies ocupan los nichos vacíos. Los sobrevivientes se adaptan y diversifican. La evolución acelera su paso, no por prisa, sino porque la competencia disminuye y las oportunidades se multiplican. Así los mamíferos florecieron tras los dinosaurios, los reptiles tras la extinción pérmica, los anfibios tras la de los peces sin mandíbula. Cada catástrofe reinicia el tablero. Cada recuperación reescribe las reglas. Las consecuencias de la unión o ruptura de un supercontinente no se limitan a la vida. Son geológicas, atmosféricas y climáticas. La Tierra se prueba distintos rostros. A veces distribuye el calor sin hielo en los polos y con selvas ecuatoriales infinitas. Otras extiende glaciares y multiplica desiertos. Cambian las corrientes, cambian las lluvias. Cambia la habitabilidad misma. En cada configuración, la Tierra experimenta con lo que puede ser. La ubicación de los continentes, ya sea cerca de los polos o extendidos a lo largo del ecuador, regula la respiración misma del planeta. Marca el pulso de las glaciaciones y de los periodos interglaciares. Influye en el oxígeno atmosférico. Inclina el equilibrio del clima. Cuando los continentes se elevan y se desgastan, la erosión captura CO2 y la vida vegetal se expande, bombeando oxígeno al aire. Pero si el vulcanismo domina o los mares poco profundos retroceden, la balanza vuelve a girar. Estos cambios son lentos, duran decenas de millones de años, pero deciden quién prospera, quién sobrevive y quién se extingue. Cada disposición de la Tierra crea un mundo distinto. En tiempos de Pangea, su enorme extensión generó climas extremos, interiores secos, costas azotadas por monzones y biodiversidad concentrada solo en los márgenes. Su ruptura, en cambio, abrió mares nuevos y condiciones más húmedas y templadas en masas de tierra más pequeñas. La vida respondió con una explosión creativa. Florecieron aves, mamíferos, insectos y plantas con flores. La recuperación no fue solo ecológica, fue un estallido de invención. Los registros de roca lo cuentan en silencio. Sedimentos rojos revelan interiores áridos, capas negras, océanos asfixiados. El surgimiento de una especie en el registro fósil o la lenta desaparición de otra son huellas de esos cambios. Incluso las ondulaciones en areniscas, los horizontes del suelo o tocones fosilizados son notas de esa partitura.
La recuperación no grita. Se escribe en ecos, pero no todo renacer es fortaleza. A veces la recuperación genera ecosistemas frágiles, adaptados a nichos estrechos, intrincados y bellos, pero vulnerables. Cuanto más compleja la red, más rápido puede desmoronarse en la siguiente crisis. El verdadero riesgo surge cuando la estabilidad se prolonga lo suficiente para que la vida olvide que el cambio es inevitable. Los supercontinentes duran cientos de millones de años, lo bastante para que bosques crezcan, lagos se llenen y especies evolucionen como si lo actual fuera permanente. Y cuando llega la grieta, ese olvido se convierte en vulnerabilidad. La Tierra recuerda, pero la vida rara vez lo hace. Aún así, la resiliencia está inscrita en los sistemas terrestres. El ciclo del carbono, la erosión, el reequilibrio volcánico, extinción borra, evolución repinta, sedimentación en tierra lo peor bajo capas que un día alguien examinará con calma. Cada nuevo ensamblaje trae consecuencias. Desiertos donde antes había selvas, cordilleras que alteran las lluvias y capturan carbono, océanos que se estrechan hasta cambiar la salinidad y la circulación global. La biosfera responde en cámara lenta. Las especies migran, algunas desaparecen, otras aparecen. Los arrecifes de coral se blanquean, los polos se encogen, ciertos bosques mueren mientras otros encuentran nuevos territorios. El ritmo no se detiene. En este ciclo, la humanidad es parte activa. Nuestra especie surgió en un paisaje marcado por la ruptura continental. El gran valle del Rift, con sus lagos y volcanes, moldeó nuestra evolución. Aprendimos a caminar erguidos en un planeta que se abría lentamente. Hoy construimos ciudades sobre fallas, túneles en zonas de Rift, represas en ríos que siguen cauces dictados por antiguas colisiones. Extraemos el carbón de pantanos carboníferos, el petróleo de arrecifes fósiles, los zircones que datan la corteza. Somos consecuencia y causa. Nuestro clima ya no cambia solo por tectónica, sino por lo que hacemos con los recursos tectónicos heredados: petróleo, carbón, suelos fértiles. Hemos comprimido ciclos de carbono que tardaban millones de años en apenas 2 siglos. Hemos acelerado la extinción. Y aún así, bajo nuestros pies, la Tierra sigue moviéndose indiferente a nuestra prisa. El próximo supercontinente llegará con o sin nosotros para nombrarlo. Por ahora estamos en un momento intermedio, entre lo que se rompió y lo que volverá a formarse. Heredamos un mundo moldeado por pérdidas y resiliencias. Bosques que crecen sobre grietas antiguas, corales que intentan adaptarse a mares cálidos, aves que reemplazan funciones de especies extintas. Incluso la corteza misma se desliza, lenta pero inexorable, hacia algo nuevo. La recuperación nunca cesa, solo cambia de forma. Ese quizás sea el secreto mayor de la Tierra. No su poder de destruir, sino su infinita paciencia para recomponer. El suelo bajo nosotros finge estabilidad, pero está en movimiento constante. Bajo avenidas y montañas, bajo océanos y ciudades, las placas siguen su deriva. Cordilleras se levantan y caen como tiza bajo la lluvia. Nosotros construimos vidas con apariencia de permanencia, pero lo hacemos sobre un escenario pasajero. En el tiempo profundo no existe lo eterno, solo el patrón. Y como criaturas que buscan patrones, hacemos del cambio un espejo. Inundaciones convertidas en mitos, estaciones en festivales, tierras fracturadas en mapas y leyendas. Por eso, cuando miramos el ascenso y la caída de los supercontinentes, vemos más que geología. Vemos advertencias, metáforas y reflejos de nosotros mismos, porque la historia de los supercontinentes no es solo de rocas, sino de ciclos, de olvidar y recordar, de resiliencia nacida de la pérdida. Todo lo que nos sostiene, el aire, los ecosistemas, el clima, está tejido por movimientos demasiado lentos para sentirlos y demasiado vastos para verlos. Y sin embargo, hemos alterado esos mismos ciclos en tiempo real, con máquinas y fuego y velocidad.
Donde antes los volcanes tardaban 1 millón de años en liberar CO2 a escala planetaria, nosotros lo hicimos en menos de 2 siglos. El carbono que un día se enterró en bosques de otro mundo ahora flota sobre nosotros, alterando el clima más rápido que cualquier tectónica. La Tierra no es ajena al desastre. Ha sobrevivido a 5 grandes extinciones, a glaciaciones globales, a sequías y fracturas. Siempre con tiempo, siempre con espacio para el retorno. Nosotros, en cambio, somos frágiles y súbitos. El registro geológico muestra que tras cada ruptura, tras cada extinción, llega la recuperación. Pero también muestra la indiferencia del planeta. El oxígeno fue veneno, el metano un verdugo, el CO2 un asesino lento, el azufre y el hielo agentes de extinción. Ninguno fue maldad. La corteza no odia ni castiga. Se mueve por calor y flotabilidad. Choca por convección, no por conquista. La Tierra no es cruel, está viva. Y quizá lo más difícil para nosotros sea aceptar que no estamos en el centro, que no somos inmunes ni externos al ciclo. Somos apenas un episodio, una configuración reciente de carbono y pensamiento. Los continentes siguen moviéndose. El manto respira. El clima responde no solo a nuestras fábricas, sino a la inclinación del eje, a la atracción de la luna, a la danza de las masas de tierra. Todo está conectado. Nuestras cosechas dependen de suelos nacidos de raíces supercontinentales erosionadas. Nuestras rutas siguen valles formados por antiguas fallas. Nuestros imperios surgieron sobre mares y costas moldeados por tectónica. El Mediterráneo, la ruta de la seda, el Ártico, corredores culturales que no son permanentes, sino accidentes fosilizados de la corteza. Y hoy, mientras el clima cambia, volvemos a descubrir que seguimos a merced del mapa. Las costas se inundan, las tormentas arrecian, los desiertos avanzan, las especies se desvanecen. No por un asteroide ni por un supervolcán, sino por nosotros mismos, por nuestras decisiones, por nuestra inteligencia sin previsión, por olvidar que somos pasajeros y no arquitectos del planeta. En ese olvido, algo sagrado se nos escapa, porque la Tierra no nos necesita para seguir existiendo. Somos nosotros quienes la necesitamos estable, fértil, respirable, indulgente. Y ese equilibrio no fue diseñado para nosotros. Surgió lentamente a lo largo de miles de millones de años de ensayo y error, de colapsos y renacimientos. Nada garantiza que se mantenga. El registro fósil lo recuerda. La vida vuelve, sí, pero nunca en la misma forma. Las extinciones son creativas, pero crueles en sus cortes. Nunca regresaron los trilobites, ni los amonites, ni los dinosaurios, salvo en los pájaros. Lo que perdemos hoy quizá tampoco regrese jamás. Y cuando tomamos conciencia de ello, aprendemos a escuchar distinto. Al murmullo de los bosques, al zumbido de los insectos, al agua corriendo, a los científicos inclinados sobre un afloramiento leyendo antiguas olas petrificadas, al viento que dio forma a este valle antes de que naciéramos. Somos la primera especie capaz de comprender la tectónica de placas. La primera en saber por qué se mueven los continentes, en mirar una montaña y reconocer no solo su altura, sino su origen. La primera en ver la Tierra como un sistema vivo de equilibrios delicados y retroalimentaciones constantes. Sabemos más que nunca, y aún estamos aprendiendo qué significa vivir con ese conocimiento. Quizás signifique aceptar que no todo cambio es progreso, que el crecimiento sin equilibrio conduce al colapso, que el planeta no sobrevivirá, pero eso no lo convierte en algo desechable. Tal vez signifique ver una tormenta no como un accidente del clima, sino como el diálogo entre océanos y atmósfera, moldeado por continentes que nunca elegimos. Tal vez signifique humildad, tal vez esperanza, porque no podemos detener la tectónica ni borrar las extinciones, pero sí podemos decidir cómo atravesamos este momento. Podemos optar por ser una especie que escucha, que aprende del costo del olvido. Que se escriba en el próximo capítulo, no como catástrofe, sino como cuidadora. No estamos aparte de la Tierra, somos su última expresión. Y si tenemos cuidado, quizá no seamos la última.
Hoy estamos sobre los fragmentos de Gondwana, Pangea y Rodinia. Respiramos oxígeno que una vez llenó los pulmones de trilobites, bebemos aguas que rozaron la piel de dinosaurios, miramos estrellas que brillaron sobre supercontinentes cuyos nombres se han perdido. Y todo sigue en movimiento. Un nuevo supercontinente se está gestando, aguardando bajo nuestros pies. Llegará, como todos los demás, trayendo climas, costas y desafíos distintos para lo que quede de vida. Puede que no estemos aquí para verlo, pero sí podemos decidir qué huella dejamos, si será de reverencia o de arrepentimiento. Quizá seamos la primera voz en la historia de este planeta en decir, vemos el patrón, escuchamos el ritmo, entendemos lo que está en juego y elegimos cuidar. Gracias por viajar conmigo a través del tiempo profundo. No hemos necesitado cohetes ni máquinas del tiempo. Solo imaginación y disposición a escuchar a la piedra. Hemos recorrido desde cordilleras extintas hasta océanos desaparecidos, desde supercontinentes unidos hasta islas dispersas. Historias más antiguas que cualquier voz, pero siempre presentes en la roca. Si aún estás aquí, entre el sueño y la vigilia, espero que este viaje te haya dejado una huella, no de las que se escriben, sino de las que permanecen. Una sensación de escala, de lentitud, un suave recordatorio de que incluso el suelo bajo tus pies está en movimiento. Si te resultó extraño, reconfortante o hermoso, me honraría que apoyaras este espacio con un me gusta o una suscripción a Tierra Viva. Aquí contamos historias como esta, epopeyas de voz suave sobre el planeta, el cosmos y las criaturas curiosas que habitan entre ellos. Y si tienes preguntas sobre un fósil, un clima, un continente, déjalas en los comentarios. Las leo, las sigo, guían nuestro futuro. La próxima vez podríamos seguir una gota de agua a través del ciclo hidrológico, descender a los pliegues de los Apalaches o buscar oxígeno en medio de extinciones masivas. Lo que sea, será un viaje lento, reflexivo y lleno de asombro. Hasta entonces, que descanses bien. Esto fue Tierra Viva y nos vemos en la próxima rotación.